Amados, qué gusto poder estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo un poco más sobre la palabra de Dios y lo que yo creo Dios ha puesto en mi corazón para edificar primeramente mi vida y también la de ustedes. En esta mañana quiero continuar el tema que estuvimos hablando el domingo anterior, que es tan importante sobre aquello que quedó arraigado en nuestro ADN, en nuestra mente, que es el miedo, fruto de aquella experiencia que vivió Adán en el huerto del Edén, en donde dice en Génesis 3 que él tuvo miedo y se escondió de Dios. Y hablábamos que hay una investigación sobre el miedo en la Universidad de Columbia en Nueva York, que decía e identificaba que el miedo quedó implantado en el ADN del ser humano, por el medio del cual se transmitía de generación en generación. Sin embargo, pues nosotros somos llamados a no ser hombres y mujeres temerosos, pero este ADN está ahí arraigado. Entonces identificábamos y nos dábamos cuenta que esta ha sido una de las mejores armas que ha tenido nuestro enemigo, el príncipe de la potestad de los aires, que es Satanás, por medio de la cual ha alejado al hombre de Dios. Antes de comenzar, yo quisiera pedirle a usted que si puede cierre sus ojos ahí donde usted está y le diga conmigo: buen Dios y Padre, gracias en esta mañana, Señor, porque nos permites reunirnos, Señor, por el medio de esta aula virtual, Señor, porque utilizas los recursos tecnológicos, Señor, para que tu palabra trabaje en nosotros. Yo te pido con humildad, Señor, que hoy nos ayudes a que esta palabra, Señor, se grabe en nuestro corazón, Señor, y sea luz para nuestra guianza. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Amén. Recordaba esta mañana una película que se llama Es cuestión de tiempo. Habla de los momentos de la vida. No sé si alguno de ustedes lo haya podido ver. Habla de los momentos de la vida a los cuales uno no querría volver jamás, ni para intentar arreglarlos. Habla de lo difícil que son los cambios cuando alguien más llega a la familia, sobre las nuevas responsabilidades que se suman a diario. Y es que todo comienza cuando Tim Lake, que es el protagonista, cumple 21 años. Y su padre le dice un secreto de los hombres de su familia, y es que entrando en el closet, ellos pueden viajar por el tiempo. A pesar de que él no puede cambiar la historia, él sí puede devolver un día, 2 días, bueno, no recuerdo bien. Y entonces el protagonista, Tim, decide mejorar su vida buscando una novia. Él conoce a Mary, que se llama Mary, que se llama su novia. Se enamora y finalmente se gana su corazón. A través de los viajes en el tiempo, él logra tener astucia para saber qué le gusta, para que tener éxito laboral y bueno, tener éxito en muchas cosas. Sin embargo, suceden cosas inusuales en su vida, que va progresando, y Tim descubre que su habilidad especial no lo puede proteger de algunos problemas diarios, como por ejemplo los accidentes, ya que cuando sucede un accidente, pues si él lo evita, cambia parte de su realidad. Y uno de estos también, de los asuntos que él no puede solucionar, es la muerte. Él no puede devolver días hacia la persona como para evitarle la muerte a una persona. Y vemos la frustración. Es una película muy interesante, y es que, ¿sabe algo, amado amigo y hermano que me escucha? Nosotros solemos tener experiencias muy fuertes, no sé, una relación abusiva o la pérdida de un ser querido, de un familiar, o un accidente
qué duro. Hace un momento yo jugaba un rato con mi mascota, con mi perra, y es una perra de casi que pequeña, de un tamaño mediano, y ella pues es brusca, todo eso, y hablábamos con mi familia, decíamos, ¿cómo será el ataque de un perro enojado, de un perro de raza grande, o de aquellas razas que son pues famosas por su agresividad? Y cuántas veces estos accidentes cambian la vida, cuántas veces estas circunstancias cambian totalmente nuestro desarrollo de vida. Algunas son tan impactantes y son tan fuertes que logran paralizarnos emocionalmente, logran generar traumas que quedan en nuestra vida. Y algo así era lo que vivió Adán cuando pecó y desobedeció a Dios y tuvo que enfrentarse a Dios. Él sintió tanto miedo por lo que hizo, por haber fallado, que literalmente ese miedo quedó arraigado en su ADN por toda la historia completamente. Entonces, nosotros en esas circunstancias no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, y mire que Adán hizo eso, dijo: te oí, tuve miedo y me escondí, porque ni siquiera sabemos cuando nos enfrentamos a ese tipo de circunstancias qué sentir. Es una circunstancia tan fuerte, tan impactante, que se queda grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por ejemplo, cuando son circunstancias de vida o muerte, o tragedias tan grandes, hay una pregunta que yo he escuchado mucho, y es: ¿dónde está Dios en todo esto? Y sabe, esta pregunta sí que genera controversia. Y es una pregunta que confronta, no sé usted, pero cuando a mí me han preguntado esto es difícil. En un accidente de alguien joven, o en aquellas catástrofes, o por ejemplo en lo que se está viviendo en la guerra en Ucrania, en Rusia, cuántos muertos, niños, cuántos ancianos, bueno, civiles que no tienen nada que ver, han muerto, han perdido su vida. Y la gente dice: ¿y dónde está Dios en esto? Entonces uno se ve confrontado, porque el mundo, y en ocasiones la misma iglesia, se ha encargado de vender la imagen de que si estás con Dios no vas a tener ninguna aflicción, que si estás con Dios ningún problema vas a tener, y usan versículos como: para el que cree en Dios todas las cosas le ayudan a bien, y pensamos que estamos exentos de estas circunstancias. Pero esto es un mensaje errado. Cuando nosotros estudiamos un poco la palabra de Dios, nos damos cuenta que el mismo Maestro, el mismo Señor Jesús, dijo que en el mundo tendríamos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dijo. Y recuerdo también, por ejemplo, en el libro de Job, en donde Eliú le dice: a causa de la multitud de opresiones claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos, pero ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche? Durante la mayor parte del tiempo, la gente sabe lo que Eliú quiere decir aquí en el capítulo 35 de Job. Es esto precisamente, que en la vida cotidiana, en la mayor parte del tiempo de su día, la gente no piensa en Dios. La gente no piensa en Dios. Dios no es un factor que haga parte de la vida cotidiana. Mire, yo veo, y ahora que nos vamos a reunir ya presencialmente los domingos, me doy cuenta cómo gente arma planes, arma su vida, y no tiene tiempo de sacar algo para Dios. No tienen tiempo de exponer. Hoy conversaba con una persona y le decía: ¿vas a invitar? ¿Va a venir? No, él ya tiene planes desde temprano, hace sus planes para el domingo. Hablaba con otra persona y me decía: no, ya tengo planes para el domingo, porque se trata de las cosas del Señor, ¿sí? Se trata de apartar. Entonces, la gente normalmente no tiene tiempo. La gente normalmente no piensa.
cotidianamente en el Señor. O más bien, se los expongo de esta forma. Normalmente, en un día, cuando están en medio de la felicidad, del desarrollo de su vida, la gente no dice ¿dónde está Dios en este momento? ¿Sí me hago entender? Cuando a eso se refiere Eliú cuando dice cuando les inspira cánticos en la noche, o sea, cuando están de fiesta, ¿sí? Cuando estaban alegres. O yo le preguntaría a los que me escuchan en esta mañana, cuando usted está compartiendo una buena cena, disfrutando su vida, usted no dice, ay, ¿y dónde estará Dios en este momento? Lo dicen es cuando hay una tragedia. Para millones de personas, Dios es solo un cheque que tienen en caso de una tragedia. Es un tesoro, es una cuenta de ahorros al que adoran en tiempos de buena fortuna. Dios es algo al que le echan mano cuando están en problemas, cuando tienen temor. Solo es el flagelador en algunas otras personas. Para muchos solo tienen a un Dios que solo sirve para castigar. Me contaban hace unos días de una persona que discutía con su familia y decía, ustedes quieren verme mal, pero aquí me tiene Dios. Dios me tiene para que ustedes no puedan sacar sus planes. No quiero entrar mucho en el contexto. Y yo le decía a esta persona, claro, para ella Dios es solo la venganza, ¿sí? Solo para vengarse. Entonces, Él es el flagelador, Él es el verdugo para muchos. Y sobre todo cuando estamos en tiempos que no hay problemas. Entonces, muchos lo tienen a Dios en el bolsillo y echan mano cuando su negligencia los lleva a situaciones complicadas. Cuando sus malas decisiones, su falta de asertividad en la vida los lleva a estrellarse en muchos aspectos y a tener problemas. Entonces ahí sí se acuerdan de Dios y ahí le echan mano a Dios. Y si Dios no les responde como ellos quieren, entonces se enojan y manotean y señalan y reniegan en contra de Dios. Incluso yo he visto personas que lo ofenden, lo insultan temerariamente, casi que desafiándolo. Y esto pues es algo muy peligroso, porque muestra la altivez, muestra cómo el hombre desafía a Dios. Entonces, pensaría yo que una buena respuesta a aquella pregunta, ¿dónde está Dios? Es, Dios está en el mismo lugar que estaba cuando te dio miles de días y noches buenas, alegres y satisfactorias, en donde tu alma se regocijaba. Ahí mismo está Dios. Cuando hay la tragedia, Dios está en el mismo lugar que cuando hay la alegría. Lo que pasa es que a veces nuestra alma, nuestra mente, no se acuerda de Él, solo se acuerda en la tragedia y no en la alegría. Entonces, ¿qué quiero llevar con esto? En que el resultado de nuestra vida está coaccionada por el temor. El punto que yo quiero tratar es que todas esas circunstancias, por más difíciles que sean, tienen un origen. Y es el miedo, es el temor. Yo a diario me topo con personas cuya motivación inconsciente en general es el miedo. Ese miedo que está implantado en el ADN y coacciona nuestra vida. La vida en general, hacia una vida de existencia únicamente y no a una vida de plenitud. Por estas razones que vemos cómo la sociedad y el ser humano continuamente se degradan, continuamente se destruyen entre sí. Es por la influencia que lleva a tener un temor de la vida en general. O piense usted en su entorno, piense en sus retos, piense en su salud, piense en su familia, piense en su economía. Muchas veces son impulsados por el temor. No, es que yo tengo que sacar adelante una carrera porque si no, no voy a tener un buen trabajo en la vida. Te da miedo, entonces.
al futuro. No, yo tengo que cuidar de mi salud porque si no, me enfermo y me muero. Con miedo. ¿Sí? ¿No ha visto a esas personas que lavan todo y que no se pueden comer una fruta si no la han lavado y la han pasado por límpido y la han pasado por agua caliente y la han pasado porque se mueren? No, es que yo tengo que cuidar de mi esposo o tengo que cuidar de mi esposa porque si no me abandona y me quedo sola o solo. O tengo que cuidar a mis hijos porque si no se mueren y, ¿sí? Tengo que trabajar y guardar para pagar, porque si no trabajo entonces no tengo para pagar y si no guardo entonces en mi vejez no voy a tener y luego no me va a alcanzar. El motivante es el temor, no es la buena administración, no es el deseo de ser generoso o de dar, no es el deseo de disfrutar la vida, sino que es el temor. Y eso es, en cierta manera está bien, administrar, cuidar la salud, claro que está bien. Claro que está bien que tú ahorres, claro que está bien que tú saques una carrera profesional, claro que está bien que cuides de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu salud. No solo está bien, es ideal eso. Es ideal. O a personas que se van al otro extremo. ¿Yo para qué voy a estudiar? Mejor me dedico a trabajar, a hacer plata. ¿Yo para qué voy a cuidar mi salud? Si igual nos vamos a morir. Para morir hemos nacido, dicen. ¿Yo qué voy a estar cuidando a mi esposa, a mi esposo, si ese es un tal, ese es lo uno y lo otro? Yo mejor solo, yo mejor sola, mejor estoy sola. Desde que me separé ahora estoy mejor. Son pésimos administradores de su salud, de su economía. Se gastan todo, nunca ahorran porque lo único que uno se va a llevar es que dicen nada, ¿no? Nada trajimos, nada nos llevamos. Entonces, el asunto de todo esto, de esos extremos, es qué está motivando esto. Y el motivante para estas cosas, lastimosamente, es el temor, déjeme decirle. No es otro. Para esas conductas es el temor. ¿Sabe? Cuando Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, tomó la decisión de venir a la tierra para hacerse hombre y entregarse en sacrificio, puro y perfecto y agradable para Dios, dice la Biblia, Él lo hizo con el propósito de que por medio de su sangre, ese miedo que se implantó en nuestro ADN desde el huerto del Edén sea erradicado. Por eso trajo su sangre, porque su sangre es el pacto de su amor y su sangre nos redime a nosotros. Redime en nosotros esa condición que no era original de nuestro diseño, sino que fue implantada, fue fruto del error cometido por Adán. Y la única condición que Él puso fue que le creamos en Él. Y mire, es tan grande su amor que nos dejó la fe. Aún puso el don de fe y nos dio la gracia por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tomar esa sangre y que esa sangre nos redima constantemente. No solo para salvación, sino para nuestra vida cotidiana. Por eso Él dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces nosotros, que éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados con Dios por el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendita verdad que a través de Cristo todas las barreras raciales y sociales han sido derribadas. Pero la mayor barrera, el mayor obstáculo de todos es la que existía entre nosotros y Dios y que ha sido completamente barrida en la persona y por la obra completada del Señor Jesús, que era el miedo. Ese miedo que separó, que hizo que el hombre decida esconderse de Dios.
por medio de sus pecados, que decida alejarse. Fue desaparecida esa barrera por medio de la sangre de Cristo y su obra de amor hacia nosotros. Entonces, en Romanos 5, uno dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes había el temor que nos aturdía, nos alejaba. Ahora viene a dar paz. Por eso el Señor Jesús dijo, yo vine a darles paz, no la paz que el mundo da, no como la da el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como las da el mundo. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tengan miedo. No se turben ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque la paz que Jesús nos vino a dejar es la paz que nos reconcilia con Dios. Es la paz que nos reconcilia con Dios. Pero entonces aquí es importante hacer una pausa para poder comprender. No hay manera que tú puedas acceder a esa paz y a esa reconciliación con Dios si tú no dispones tu condición de dónde está Dios, tanto en lo bueno como en lo malo. Lo que te quiero decir por medio de esto es, si en ti no hay una dependencia real y continua a Dios. Mire, hay una frase que nosotros, no es una frase, es un verso que junto con mi esposa recordamos mucho, y es aquella que mencionó el apóstol Pablo: sed agradecidos con todo y por todo ante Dios, porque es la voluntad de Dios con ustedes por ahora. Cuando nosotros tenemos esa conciencia, entonces nosotros vamos a ser agradecidos tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces nosotros sabemos dónde está Dios. Entonces nuestra condición de temor empieza a eliminarse. ¿Por qué? Porque cuando sabemos dónde está Dios, esa barrera que nos alejaba de Dios es eliminada por medio de la sangre de Cristo. Y entonces empezamos a usar la sangre de Cristo, y aquí es donde quiero continuar con este mensaje, que es tan importante. Entonces, somos justificados por la fe. ¿La fe en qué? En la sangre de Jesucristo y en su gracia. Y gracias a esta fe tenemos paz. No como el mundo no la da. El mundo te ofrece la paz por medio de las relaciones sociales, por medio del dinero, de la buena salud. No, así no te la ofrece la paz nuestro Señor. Él te la ofrece por medio de la fe en la gracia del Hijo de Dios y el derramamiento de su sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos fe en la sangre del Hijo de Dios? Que ésta nos reconcilia con Dios y nos hace parte del linaje de Dios. Su sangre empieza a quedar en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios ya no nos ve como es Darío Gámez, ya no lo ve a Darío Gámez, ya no ve su situación, sino que ve la sangre de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y esa sangre cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, ya no nos acercamos: Señor, perdóname, Señor, es que yo soy esto, es que Señor, yo soy lo otro, Señor. No, nos acercamos y Él ve en nosotros la sangre de su Hijo Jesucristo, que es pura y sin mancha. Entonces nos hace parte del linaje de Dios, dice la Biblia. En otras palabras te lo voy a decir, nos hace de la familia de Dios. Yo soy Gámez no porque yo un día me desperté y dije, ve, yo voy a ser Gámez. Yo soy Gámez porque mi papá es Gámez, y porque el papá de mi papá es Gámez, y porque el papá del papá de mi papá es Gámez, y así sucesivamente hasta donde le dé a usted la cuenta. El papá del papá del papá del papá del papá del papá. ¿Sí? Y ese ADN fue de generación en generación. Entonces, por ejemplo, hoy precisamente hablábamos que mi hijo tiene muchas cosas de mi papá.
Y decíamos, es que eso es games. Vea, esos genes son games. Porque es el linaje. Cuando nosotros tenemos la sangre de Cristo, somos de la familia de Dios. Porque tenemos el linaje de Dios en nosotros, que es la sangre de su Hijo Jesucristo en nosotros. Entonces, nuestro ADN ya no tiene el temor. Ya no es nuestro ADN implantado por el temor, sino ahora es el ADN de Cristo. Ahora es la sangre de Cristo en nosotros. ¿Y cómo se denomina esto? Cuando somos familia de Dios, o a la familia de Dios, más bien, se le denomina iglesia. Por eso es tan importante congregarse. Por eso, lo que yo te decía hace un momento, por eso es que cuando estamos en felicidad y estamos en tranquilidad y estamos bien, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? No solo en las aflicciones, sino también en las bondades y en las alegrías. Por eso es que nosotros tenemos que sacar tiempo para congregarnos, para ser iglesia. Porque iglesia no es los muros donde nos rodeamos, no es esta aula virtual, no es el conglomerado de personas. La iglesia es nuestra alma, nuestra mente, por medio de la fe. No asistimos o pertenecemos a una iglesia, somos iglesia, somos familia, nos convierte en la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, y es ahí donde somos unos solos. Por eso la Biblia declara que somos unidos en una misma fe y en un mismo amor. ¿Unidos a qué? Al Espíritu Santo de Dios, que es el enviado, el consolador, es Cristo con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, yo me voy a prepararles las moradas a ustedes, pero viene uno que es como yo. ¿Quién es como Él? Su Espíritu Santo. Entonces estamos unidos a ese Espíritu Santo en una misma fe y en un mismo amor. Y es ahí donde se cumple lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, que sea Cristo en nosotros esperanza de gloria para los demás. Porque es que usted y yo, que creemos en la sangre de Cristo, somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Entonces la gente a nosotros nos ve con un ADN diferente. Nos ve algo diferente. ¿Y qué es eso diferente? El ADN de Cristo en nosotros, que somos familia de Dios. Por eso es tan importante que usted reflexione y recapacite sobre cómo usted está desarrollando su vida con Cristo. ¿Cómo llegamos a ser miembros de la familia de Dios o de la familia de Cristo, que es la iglesia? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabías eso? Entonces, ¿cómo podemos ser de la familia de Dios, del linaje de Dios? ¿Cómo podemos ser morada de su Santo Espíritu si nuestro ADN está lleno de temor? Si tu motivación es el temor, ¿cómo se puede ser? ¿Cómo puede ser nuestra vida reflejo de la familia a la que pertenecemos si no tenemos el ADN de Dios? Y usted me dirá, ¿cuál es el ADN de Dios? El amor perfecto que se perfecciona en nosotros. Y lo primero que ese amor perfecto debe erradicar es el temor que nos coacciona en nuestra vida diaria. Y no solo nos coacciona, sino que nos impide avanzar en la fe del Hijo de Dios, en nuestro desarrollo de vida. Por eso el salmista dice en el Salmo 31, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Cuando el temor es erradicado, tú le dices, yo confío en ti, Señor. No importa lo que haya de venir. No importa lo que haya de padecer, en tus manos está mi tiempo. Y esa certeza
permite desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida. Y el propósito de Dios no siempre va a ser predicar o llenar teatros o templos, sino llevar el amor de Dios a los demás, en cada área en la que nos desarrollemos. Por eso el Maestro dijo, en esto los conocerán. En esto conocerán, dijo en Juan, nos narra esto, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán que somos discípulos del Señor? ¿Cómo conocerán que somos de Dios? Dice, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces la sangre de Cristo se debe implantar en nosotros desde nuestro ADN, por medio de la fe en su palabra, que nos dice que somos cubiertos por la sangre de Cristo, que somos redimidos por la sangre entregada por amor. Ese amor que va a erradicar los temores que no nos permiten desarrollarnos en la vida. Y a medida que esto va sucediendo y que nosotros lo vayamos permitiendo por medio del estudio de la palabra de Dios, de la oración y la perseverancia en la palabra y la comunión, por eso dice Hechos 2, que permanecía la iglesia de Cristo de la antigüedad, dice, permanecía en el partimiento del pan, en la oración, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, unos con otros, con los otros, como está escrito. Entonces, así se va a llegar a nosotros, y como dice Juan, el primer capítulo de Juan, si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, en la congregación, en la comunión, en la oración, recibimos por medio del Santo Espíritu de Dios la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos hace familia de Dios, nos da el linaje de Dios. Nos da el linaje de Dios y erradica el temor de nosotros. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces el fruto que nosotros damos, el principal de todos, es el amar a los demás. Ojo que amar no es alcahuetear y menos participar. Amar es enseñar, soportar, cuidar, guiar, entre otras tantas acciones que debemos llevar a que nosotros seamos fuente para los demás de vida, amor y esperanza. Entonces, el perfecto amor de Jesucristo erradica el temor. A ver, ahí donde usted está, diga, declárelo, diga, su perfecto amor me erradica el temor. Y entonces, ahora en adelante, la vida que usted lleve no debe estar coaccionada por qué miedo, qué va a pasar. Ay, si no hago, no, por amor. Por amor. Entonces usted ya no cuida su salud por decir, ay, es que si no me enfermo y me muero. No, usted ahora cuida su salud para poder tener a su familia, por ejemplo. Leí hace un tiempo un mensaje que decía, no recuerdo bien, que decía, no, yo me dedico a trabajar 100%, no cuido mi salud porque tengo que trabajar para mis hijos, algo así. Y le decía, no, tus hijos te necesitan sano. Nuestra familia nos necesita en vida. Nosotros debemos cuidar nuestra salud para que podamos acompañar más a nuestra familia y guiarlos, para poder dar ese amor. Nosotros debemos cuidar más nuestra relación con Dios para que nosotros podamos llevar a más personas el amor de Dios. Es más, le voy a decir, nosotros debemos cuidar nuestra economía para poder ser más generosos con las personas, poder darles más y no quitarles, y no querer acaparar todo. Entonces se da cuenta cómo cambian las cosas, cómo cambia la perspectiva cuando ustedes ya no es esclavo del temor, sino cuando usted es hijo y familia de Dios. Es otra la perspectiva.
Entonces usted ya no dice, ay, es que, por ejemplo, con el tema de la economía, no, es que yo tengo que ahorrar para mi vejez. No, usted ahora dice, no, yo tengo que ahorrar para darles algo más a mis herederos, a mi familia, para poder aportar para que la palabra de Dios llegue a más personas. Entonces su accionar ya no es de temor, sino es de amor. No es que yo tengo que educarme más, recibir más de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que más personas puedan acceder por medio de mi testimonio, por medio de mi vida, a lo que Dios hace. Entonces, el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde usted está un momento. Y dígale conmigo, buen Dios y Padre, gracias Señor. Gracias por tu amor, gracias por hacernos parte de ti, Señor. Gracias porque no escatimaste la vida de tu Hijo, Señor, sino que por medio de esa vida y de su sangre nos has hecho de tu linaje. Por eso el apóstol Pedro dice que ahora nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, linaje escogido, pueblo adquirido, porque ahora somos tuyos, Señor, somos de tu familia. A ver, ahí donde está, dígale, Señor, erradica los temores de mi vida, que tu amor se perfeccione en mí, que mi accionar sea por amor a tu nombre, por amor a tu palabra y por amor a mis hermanos, y ya no por temor, Señor. Gracias por la obra que has comenzado, gracias por habernos amado, porque nosotros te amamos, porque tú nos amaste primero. Te podemos decir gracias únicamente, Señor. A ver, ahí donde está, dígale gracias, Señor, gracias. Gracias por tu obra, gracias por el sacrificio voluntario que quisiste hacer, amado Señor, por reconciliarnos con Dios. Dígale gracias, Dios, por aceptar ese sacrificio y hoy hacernos parte de ti, Señor. Ya no quiero vivir más en temor. Hoy echo fuera todo temor. Hable con Dios. Yo soy hijo, ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo, ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Decláralo, ya no soy esclavo del temor, soy libre, soy libre. Santo Padre, Santo Padre. Declarémoslo, estoy rodeado. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras, así es. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, canta con
invito en este momento que te dejes abrazar por tu Padre, que te dejes amar por tu Padre y que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y por encima de cualquier voz extraña puedas declarar esto con nosotros: nuestra identidad, nuestra razón de ser delante de Él, que somos sus hijos. Santo eres, Señor. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Tu cántico de libertad. Buen Dios y Padre, esta mañana he predicado tu palabra, Señor. Esta mañana he transmitido lo que dice tu palabra, Señor, sobre el amor que tú has tenido con nosotros. Y yo te quiero rogar que tu palabra vaya y no vuelva vacía, Señor, que haga rema en el corazón de cada uno de los que escuchen este mensaje. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos más de tu amor, Señor, en nosotros, que echa fuera todo temor, Señor. Para ser así conscientes de tu linaje y templos tuyos. Hoy te pido, Padre, por favor, que cubras con tu sangre a cada uno de mis hermanos y mi propia vida. Que tu Santo Espíritu los acompañe, Señor, en cada una de sus actividades y cada una de las cosas que hagan. Bendícelos, Señor, con toda bendición que viene de los cielos. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Dele un abrazo al que tenga ahí, al lado suyo, cercano. Bendígalo y dígale: su perfecto amor te echa fuera todo temor. Ya no eres del linaje del mundo, dile. Ya no eres familia del mundo, ahora eres familia de Dios. Vive como familia de Dios. Amados, Dios los continúe bendiciendo, continúe con cada uno de ustedes, y si Dios nos lo permite, nos seguiremos viendo por medio de estas transmisiones y el próximo domingo también en nuestra reunión presencial. Les amo en el amor de Cristo y deseo que en esta semana les vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia.